Cada momia encontrada es como una pequeña pieza del rompecabezas que ayuda a los investigadores a agregar otra pieza reveladora al panorama general del Antiguo Egipto. Sin embargo, como le mostraremos en un momento, algunos de estos descubrimientos significan que podemos tirar con confianza nuestros libros oficiales de historia a la basura. Pero los otros hallazgos de momias que te vamos a presentar hoy son conmovedores, espectaculares y a veces incluso bizarros. ¿O sabías ya que algunos de los habitantes de los faraones ya estaban tatuados? Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón me gusta y tocar la campana de notificación para ver más videos. ¿Quieres saber qué descubrimientos innovadores han registrado los arqueólogos? Entonces permanece atento hasta el final y sumérgete en el místico mundo de las momias con nosotros. Kuwe. Se sabe que los antiguos egipcios fueron maestros en la preservación del cuerpo, pero un nuevo hallazgo espectacular sugiere que es posible que nos hayamos equivocado dramáticamente sobre la historia de momificación. En consecuencia, en 2019, los investigadores descubrieron el cuerpo momificado de un noble de alto rango llamado Kuwe. Un análisis en profundidad reveló que ya había sido enterrado hace 4000 años. El problema: hasta ahora, los expertos han asumido que el antiguo arte egipcio de momificación no se perfeccionó hasta 1000 años después. Cuando se le preguntó sobre el sensacional descubrimiento, Salima Ikram, jefa de egiptología de la Universidad Americana de El Cairo, dijo: "Si se trata de una momia del Imperio Antiguo, debemos revisar fundamentalmente todos nuestros libros sobre momificación. Lo mismo se aplicaría también a la historia general del Reino Antiguo". En consecuencia, la preparación del difunto también estaba inseparablemente ligada a los materiales utilizados, su origen y las rutas comerciales asociadas. Aunque los habitantes del Reino Antiguo también practicaban un tipo de momificación, era extremadamente simple en comparación con técnicas posteriores. Entonces los muertos solo se secaron completamente, con el enfoque principal en la apariencia externa. Rara vez se extirpaban los órganos internos y casi nunca se usaban resinas. La momia de Kuwe, por otro lado, se parece más a la que normalmente se hacían 1000 años después. Descubierto en una magnífica tumba en Saqqara, el pariente de la familia real fue frotado con resina de árbol precioso después de su muerte y luego envuelto en valiosos vendajes. Señora Rai. Una de las cosas más aterradoras de las momias es lo realistas que parecen. Cuando vemos a alguien que murió hace miles de años en un estado tan bien conservado hoy, un sentimiento irreal se instala inevitablemente en nuestro pecho. La mujer momia conocida como Lady Rai también nos brinda una de estas auténticas visiones de días pasados. Cuando Rai murió, alrededor de 1530 a.C., tenía entre 30 y 40 años, medía entre 1.5 metros y era de complexión delgada. El estado de conservación del cabello nos sorprende hoy. El análisis de los expertos mostró que Rai sufría de arteriosclerosis, y también es cierto que se desempeñó como nodriza de la hija del faraón, Amosen-Nefertari. Momias de cocodrilo. La vista de un cocodrilo puede hacernos sudar del miedo a la mayoría de nosotros, pero en el antiguo Egipto los poderosos lagartos acorazados eran venerados como animales sagrados. Esta profunda reverencia también se expresó en la adoración del dios cocodrilo Sobek, quien también encarnaba el agua y la fertilidad. Si lo desea, Crocodilópolis representó el pináculo urbano del antiguo culto egipcio al cocodrilo. Aquellos reptiles que morían en los templos sagrados eran luego embalsamados y enterrados con honor. De las miles de momias de cocodrilos encontradas hasta ahora, la mayoría han sido juveniles. Sin embargo, los habitantes de los faraones también preparaban ejemplares de más de 5 metros de largo. Tarmumi. Sin embargo, los cocodrilos no eran los únicos animales adorados como criaturas divinas por los antiguos egipcios. Gatos, ratones, carneros e incluso gacelas también fueron momificados después de su muerte y colocados en tumbas elaboradas. Hace algún tiempo, los investigadores descubrieron una momia de gacela que probablemente alguna vez fue la mascota de una reina. Envuelto en preciosos vendajes y colocado en un ataúd de madera, el animal siguió a su difunto dueño al más allá. Lo mismo ocurría con el perro real cuidadosamente acicalado. Durante su vida, al mejor amigo del faraón se le permitió disfrutar de algunas comodidades especiales. Los investigadores estiman que el amigo de 4 patas solo fue alimentado con los manjares más preciados y mimado de acuerdo con todas las reglas del arte.
Otras momias de animales hechas por los antiguos egipcios incluían toros, monos y pájaros. Tutankamón. ¿El faraón Tutankamón o el rey cuya tumba desató una cruel maldición? Desde que Howard Carter redescubrió el lugar de descanso final de Tutankamón en 1922 en el Valle de los Reyes, la apertura de la cámara funeraria ha estado acompañada de los mitos y leyendas más espeluznantes. Según esto, los antiguos egipcios cubrían la tumba del monarca con hechizos oscuros que traerían la ruina absoluta a cualquiera que se atreviera a entrar en la cámara. Cuando Carter se encontró con la tumba casi intacta, no había mucha evidencia de una maldición mortal. La abrumación que se extendió al ver el sarcófago y el precioso ajuar funerario fue demasiado grande. Sin embargo, como ya se mencionó, fueron principalmente los incidentes desconcertantes que tuvieron lugar después de esta explosión arqueológica los que ocuparon los titulares. Sobre todo, esto incluía la muerte inesperada de Lord Carnarvon, quien había financiado las excavaciones. Sin embargo, otras personas que participaron en la apertura de la tumba o que habían entrado en ella pronto murieron misteriosamente. ¿Podrían estos eventos inexplicables haber contribuido a que Tutankamón sea el único faraón conocido que aún descansa en su tumba original? Ramsés II. Como uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto, Ramsés II estuvo en el poder durante unos 66 años. Durante su reinado, el imperio experimentó un apogeo cultural y económico que nunca más se repetiría. Redescubierta por ladrones de tumbas en 1881, la momia del rey comenzó a deteriorarse más tarde en el Museo Egipcio de El Cairo. Para evitar que el cadáver fuera completamente destruido, Ramsés II debía ser transportado a Francia y preparado profesionalmente. Un pequeño dato divertido adicional: aunque el faraón había estado muerto durante más de 3000 años en ese momento, necesitaba un pasaporte válido para ingresar a Francia. Por suerte, el difunto recibió el documento y tras ser recibido con todos los honores militares, el equipo de casi un centenar de expertos investigadores egipcios y franceses pudo ponerse a trabajar en el momento oportuno. Durante la investigación, quedó claro que Ramsés era pelirrojo y tuvo que caminar con un bastón en sus últimos años como resultado de un problema de la espalda. En el momento de su muerte, el rey tenía una edad estimada de 85 años. Afortunadamente, los científicos no solo pudieron obtener información nueva e innovadora sobre el antiguo arte egipcio de la momificación, sino que también eliminaron por completo el hongo que se había apoderado del cadáver. Momias infantiles. Como te acabamos de contar, Ramsés II alcanzó la orgullosa edad de 85 años. Sin embargo, el faraón encarnó la excepción absoluta, porque la esperanza de vida promedio en el antiguo Egipto era de solo 30 a 55 años. El descubrimiento de varias momias de bebés demuestra que muchos habitantes de los faraones murieron mucho antes. Estos eran en su mayoría descendientes de reyes que murieron poco después de su nacimiento. En algunos casos incluso los fetos han sido momificados. En 2021, los arqueólogos rastrearon nuevamente a la primera momia embarazada conocida. Momias chinchorros. La momificación está indiscutiblemente ligada a las costumbres de la cultura del antiguo Egipto. Sin embargo, esto no quiere decir que los habitantes de los reinos faraónicos fueran los únicos que preservaban a conciencia los cuerpos de sus muertos. De hecho, se cree que los muertos de la cultura chinchorro son las momias más antiguas del mundo. Descubiertas en 1917 cerca de la ciudad chilena de Arica, las momias chinchorros se hicieron unos 2000 años antes de que los antiguos egipcios comenzaran a cubrir a sus reyes con resina y envolverlos con vendas. En detalle, los chinchorro que vivieron en el norte de Chile y el sur de Perú, desde alrededor del 7000 al 1500 a.C., envolvían a sus muertos en simples lienzos de junco antes de enterrarlos superficialmente en el suelo seco del desierto. Sin embargo, los cadáveres actualmente corren peligro de ser destruidos como consecuencia del cambio climático. Si bien el clima seco del desierto de Atacama ha preservado a las momias durante miles de años, el aumento de la humedad ahora hace que la piel prácticamente se desmorone en lodo negro. Momia de barro. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las momias egipcias antiguas se frotaban con resinas para su conservación. Sin embargo, algunos investigadores en el sur de Egipto se encontraron con una momia muy inusual, que probablemente encarna el resultado de una media de austeridad muy especial. En consecuencia, el cadáver no fue embalsamado con resina de árbol fragante, sino con una gruesa capa de barro.
Aparentemente la población en general había tratado de imitar las costumbres de momificación de las clases altas. Sin embargo, dado que los materiales utilizados para los entierros de los reyes y otros eran extremadamente caros, la gente común tuvo que recurrir a alternativas más económicas. En detalle, la momia de barro es una mujer que murió a los 20 años y fue colocada en un ataúd algún tiempo después de su muerte. Momia de 2300 años de antigüedad. Hasta el día de hoy, no está claro cuándo comenzó exactamente la momificación de personalidades especiales en Egipto. Se ha producido el hallazgo de unas nuevas momias a unos 40 kilómetros al sur del Cairo, en una antigua necrópolis de los primeros tiempos del antiguo Egipto. De especial importancia para el estudio de esta rama de la ciencia, se descubrieron momias en 8 ataúdes de piedra, que no solo fueron enterrados en sarcófagos especiales, sino que también se encuentran en muy buenas condiciones. Sobre todo, sin embargo, es la edad de las momias lo que rápidamente jugó un papel importante. Los hallazgos, que son particularmente llamativos por los elaborados sarcófagos y se supone que representan una imagen de los muertos en colores brillantes, ya tienen alrededor de 2300 años. En relación con el buen estado de las momias, que probablemente se deba al procesamiento único, quizás se podría aprender más sobre el desarrollo de la momificación. Es precisamente aquí donde se pueden encontrar algunos de los orígenes del antiguo Egipto y algunas de las pirámides más antiguas de la historia de esa época. Un hallazgo apasionante. Momia con lengua de oro. Durante mucho tiempo ha existido un consenso científico de que la religión egipcia y los rituales funerarios estaban estrechamente vinculados a la creencia en la vida después de la muerte. Sin embargo, hasta el día de hoy, uno siempre se sorprende al descubrir qué trabajo ha hecho la gente para hacer que la vida después de la muerte de los muertos sea lo más fácil posible. Por ejemplo, las ricas ofrendas en las tumbas eran para ellos en una forma de mantener su nivel de vida en el mundo de los muertos. Aún más importante, sin embargo, era a veces la oportunidad de comunicarse con los dioses y otros muertos. Así que uno encontró rápidamente una explicación para una lengua dorada encontrada en la boca de una momia. Formado en oro y sin duda en forma de lengua, también estaba destinado a garantizar que los muertos tuvieran un medio de comunicación en el más allá. En general, el culto a la muerte parece haber jugado un papel aún más importante de lo que se suponía anteriormente. No solo encaja el reemplazo artificial de órganos para los muertos, sino también las máscaras mortuorias realistas que los particularmente ricos y poderosos entre ellos han colocado en sus tumbas. Tumba de Nefertiti. Como esposa del faraón Akenatón, Nefertiti es una de las figuras más famosas de la historia del antiguo Egipto. Eventualmente, en el transcurso de su vida, la reina se convirtió en co-gobernante y posiblemente tuvo una influencia central en los asuntos de Estado. Hoy en día, sin embargo, no hay rastro de Nefertiti. Nadie sabe dónde se encuentra la tumba en la que fue enterrada la esposa del rey hace más de 3000 años. Sin embargo, esto no se aplica a todos. El arqueólogo Nicholas Reeves en realidad cree que ha encontrado una pista candente en este sentido. Según el estadounidense, la tumba de Nefertiti se encuentra en el legendario Valle de los Reyes. Más aún, los investigadores se han parado directamente frente a la cámara funeraria sin saberlo. Según esto, la reina descansaría en una cámara amurallada oculta, en la misma habitación donde se descubrió la momia de Tutankamón. Al menos eso es lo que sugieren los escaneos de la cámara funeraria real, que revelaron algunas grietas notables en la pared. El futuro mostraría si esto es realmente así. Hasta el momento, muchos historiadores debaten esta teoría y afirman que la tumba de Nefertiti aún está por descubrirse. Sin embargo, parece que más personas están comenzando a aceptar la idea de que su tumba puede estar escondida a simple vista. Si esto resulta ser cierto, el redescubrimiento de su tumba puede arrojar luz sobre muchos misterios del antiguo Egipto. Hasta el momento, la verdad aún no ha sido revelada. Momias tatuadas. Básicamente uno podría pensar que los tatuajes son una moda relativamente nueva de nuestro tiempo, pero no es cierto. De hecho, los adornos corporales tienen una historia que se remonta siglos atrás. Durante mucho tiempo, Otzi fue considerado el ejemplo más antiguo conocido de una persona tatuada. De hecho, el cuerpo de la momia glaciar está decorado con 61 figuras geométricas, líneas y puntos. Sin embargo, en 2018, Otzi tuvo que ceder su título a las momias descubiertas en Gebelin, en el Alto Egipto. Los dos fallecidos lo llevaron a una edad estimada de 5.350 años, lo que los hace 50 años mayores que su famoso colega del Tirol del Sur.
La mujer momia llevaba decoraciones oscuras en el hombro derecho y la espalda, una línea y 4 símbolos en forma de S en fila. Un toro poderoso y una supuesta oveja de crin fueron inmortalizados en la parte superior del brazo derecho del hombre. Sin embargo, casi nada se sabe sobre los antecedentes de las momias y el significado exacto de los tatuajes. Sin embargo, la investigación mostró que el hombre fue apuñalado por la espalda cuando tenía alrededor de 20 años. Así que amigos, ahora es su turno. ¿Qué momia te fascinó más? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darnos un me gusta y suscribirte para no volver a perderte un solo video. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.